Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta es nuestra iglesia, el centro, y para nosotros es una gran bendición que ustedes puedan estar hoy con nosotros. Yo sé que Dios va a tocar tu vida, yo sé que Dios va a transformar tu corazón porque Él está haciendo cosas poderosas en nosotros. Estamos en estos días leyendo Romanos capítulo 12. Bueno, y antes de continuar, les recordamos que vamos a estar compartiendo la Santa Cena al final de esta enseñanza, así que prepare ese momento especial con su familia o donde usted esté tal vez a solas, con lo que usted tenga a mano, con lo que haya en su casa, para que sea un tiempo en el que compartamos la cena del Señor juntos, porque es un momento muy importante, es un momento muy especial, es un momento santo al que le tenemos que dar la devoción que se merece para recordar ese sacrificio de Jesús por nosotros. Pero bueno, estamos en Romanos capítulo 12, el versículo 2, que dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al seguir meditando en este pasaje que hemos estado estudiando ya por varias semanas, el Señor ponía en mi corazón cómo muchas veces lo que tenemos que transformar en nuestra mente es la forma en la que vivimos nuestra vida espiritual, la manera en la que vivimos a Dios, porque el mundo a nuestro alrededor moldea todo lo que nosotros somos, moldea pensamientos, moldea comportamientos, moldea sentimientos. Y de la misma manera creo que también moldea la forma en la que nosotros vivimos nuestra relación con Dios y nuestra fe con Dios. Y muchas veces necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros cómo deberíamos relacionarnos con el Señor, cómo deberíamos vivir nuestra vida espiritual. Porque a veces vivimos nuestra vida espiritual más a como el mundo piensa que se debe vivir, que a como la Biblia enseña que se debería vivir. C.S. Lewis escribe en su Mente Genial una historia en la cual un hombre se despierta de repente en una ciudad gris. Esta ciudad es lúgubre, es tenebrosa, y él la ve como una ciudad gris que simplemente pareciera como que no tiene fin, se extiende de una manera increíble, pero a pesar de que es tan grande, se siente muy vacía. Parece que no hay muchas personas, porque la mayoría de las casas están deshabitadas, solo vive como una persona por cada calle, a pesar de que está lleno, repleto de casas. Él entonces recibe la invitación a subir a un autobús que empieza a ascender desde esa ciudad gris, oscura y lúgubre, y conforme él empieza a subir, empieza a ver que todo lo llena abajo esta ciudad gris. En serio, se extiende muchísimo, y él empieza a conversar con otros sobre qué es lo que está pasando y por qué se extiende tanto esa ciudad. Y una de sus compañeros le explica y le dice: bueno, el problema de lo que está sucediendo es que este es un lugar en el cual cuando una persona llega por primera vez y se encuentra una casa para vivir, empieza a tener inmediatamente problemas con sus vecinos, y llega al punto en que no se los aguanta. Ya al pasar el primer día, al pasar la primera semana, ya no aguanta estar con ellos. Así que lo que hace es irse a buscar donde hay una calle totalmente vacía, y si no queda ninguna calle totalmente vacía, se va a las afueras de la ciudad y construye una nueva casa, totalmente solo, donde nadie le moleste la vida. Más adelante en la historia, otra persona le explica: el problema, más que solamente el hecho de que las personas se pelean entre ellos, es que las personas no se necesitan unos a otros. Y esta persona explica: la situación que sucede es que en ese lugar cualquier persona puede tener lo que quiera con solo imaginárselo. Así que, por ejemplo, cuando se van y quieren una nueva casa, simplemente la imaginan y ya la obtienen. Lo interesante de esto es que esa es la representación del infierno en esta historia. En lugar de esas llamas, ¿verdad? Y de esas imágenes que usualmente tenemos asociadas con esto, se interpreta como ese lugar, un lugar donde una persona está totalmente aislada de otros y donde cree que no tiene necesidad de nadie más en su vida.
Cuando yo leía esto me impresionó porque me recuerda cómo muchas personas viven su vida espiritual hoy en día. Lo que para C.S. Lewis es el infierno, es la forma en la que yo veo a muchos cristianos viviendo su vida espiritual. Veo a muchísimas personas que viven de esta manera porque el mundo nos ha enseñado a vivir una fe hiper individualista, pero solamente centrada en nosotros. Y entonces vemos aquí en esta historia que cuenta este hombre, creo yo, primero la trampa de las excusas. Es que los demás siempre tienen problemas, los demás siempre producen problemas. Es cierto, todas las relaciones producen problemas. Todas las relaciones, todas las relaciones producirán problemas en algún momento. Porque somos seres humanos que nos relacionamos con otros seres humanos iguales que nosotros. Y siempre vamos a tener roces y diferencias. Pero estas personas entonces caen en la trampa de esas excusas de decir, como los demás siempre generan problemas, prefiero aislarme completamente. Y no solamente eso, sino que vemos la mentira de la autosuficiencia. Ellos dicen, lo que yo me imagine, eso lo puedo obtener. Lo que yo simplemente me imagine, eso lo puedo obtener, así que no necesito a nadie más. Y cierto o no que eso es lo que el mundo nos está vendiendo hoy en día, que no necesitamos a nadie más, somos totalmente autosuficientes. No tenemos por qué tragarnos los problemas o las cosas que otros viven, las cosas que otros traen a nuestra vida, esa, no sé, energía negativa, ¿verdad?, de otras personas. Nosotros no necesitamos de nadie más y podemos hacer las cosas, alcanzar las cosas por nosotros mismos. La mentira de que no necesito a nadie más. Y vivimos una espiritualidad, una vida espiritual totalmente distanciada. Esto me parece tan interesante porque una de las cosas que más nos está enfermando en este momento es estar aislados de otros. ¿Cierto o no? Una de las cosas que más está produciendo ansiedad en otros, una de las cosas que más está trayendo problemas en las vidas de las personas, es un momento como el que estamos viviendo exactamente ahorita, en el cual tenemos que estar aislados de otros seres humanos. Significa, o sea, el mundo nos está enseñando en este momento que no es bueno, como dijo Dios en algún momento, que el ser humano esté solo. No es bueno que una persona esté totalmente aislada. No es bueno que una persona corte los lazos con las personas que debería tener a su alrededor. No es bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nos enferma, nos llena de ansiedad, nos llena de preocupación, nos deprime, nos hace sentir mal. Porque el ser humano no fue creado para estar solo y para vivir solo. Y aún así, muchas personas, su vida de iglesia es ese aislamiento autoimpuesto. Su vida con Dios es, según ellos, solamente entre Dios y yo. Y esta espiritualidad individualista, súper, hiper individualista, nos hace vivir para nosotros mismos. Y pensamos que esto se trata de Dios y yo, y que nadie más se mete, que nadie más estorbe. Cuando la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Nos enseña que esto se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Que hemos dejado que el mundo transforme la forma en la que nosotros creemos que se vive la fe. Hemos permitido que el mundo y la cultura a nuestro alrededor transforme la manera en la que nosotros consideramos que se debería vivir nuestra relación con Dios. Entonces excluimos a todos los demás. Déjeme decirle algo, la espiritualidad, la vida espiritual es personal, por supuesto que sí, pero no es privada. Por supuesto que es personal, pero es algo que yo vivo con otras personas. Porque hay una gran verdad que a veces manoseamos, y es que la iglesia son las personas. Eso es, por supuesto que es cierto, por supuesto que es verdad. Y en un momento como el que estamos viviendo, he escuchado a muchas personas decir, bueno, pero a pesar de que estamos separados unos de otros, seguimos siendo iglesia. Y sí, por supuesto, yo entiendo eso, que estamos viviendo un momento muy especial donde se requieren ciertas cosas. Pero tenemos que aterrizar en una verdad, y es que la iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros. Y ese es el problema. El mundo se ha permeado en nuestra mente y nos ha enseñado, la iglesia soy yo, así que
yo solo, yo aislado, yo sin juntarme con nadie más, eso es suficiente. Y no es suficiente. Porque la voluntad de Dios no es que el ser humano ande solo por la vida. Ese es el infierno en este mundo en realidad. La iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros. Esa es la iglesia. Aquí en Romanos se nos dice, no se dejen amoldar a este mundo, sino sean transformados. Porque nos está enseñando que la transformación se da en comunidad. La transformación de cómo pensamos, cómo sentimos, la transformación de cómo nos comportamos, se cultiva socialmente, se cultiva con otras personas. Y por eso es que entonces tenemos que entender y ver lo que el mundo está haciendo, pero no para aislarnos, sino para construir una nueva comunidad en la cual seamos transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa comunidad se llama la iglesia. Esa comunidad en la cual somos transformados, cambiados de acuerdo a la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, se llama la iglesia. Y les recuerdo que aquí en nuestra iglesia, aquí en el centro, una de las grandes palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón es que somos labradores, porque construimos espacios para que otras personas crezcan, para que otras personas maduren, para que otras personas se desarrollen. Estamos totalmente convencidos y comprometidos con vivir esa transformación que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero hay que hacerlo de una manera muy intencional. Después de decir estas palabras, el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, yo le invito a que pueda leerse los capítulos que siguen. Porque cuando nos habla de ser transformados, de renovar nuestra mente, renovar nuestra vida, si usted se da cuenta, inmediatamente después, todos los capítulos que siguen se tratan de cómo vivir nuestra fe con otras personas. Amarra directamente el ser transformados con vivir nuestra vida de fe con otros seres humanos. Dele una ojeada a su Biblia y empiece a darse cuenta de los temas que habla después de eso. Léalo ahora después de que termine este servicio, esos siguientes capítulos, y se va a dar cuenta que se trata una y otra vez de cómo nos relacionamos con otras personas. De hecho, solo 3 versículos después, Romanos 12, 5, dice así: siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Dice que somos un cuerpo que está unido los unos a los otros. Todos estamos unidos en un cuerpo que es la iglesia. Esto nos enseña, este principio de que todos somos parte de ese mismo cuerpo, nos está enseñando que tenemos necesidades que solo pueden ser llenadas por otras personas. Y que tenemos capacidades que llenan lo que otros están necesitando. Entonces hay cosas en mi vida que solamente pueden venir a través de mis hermanos. Hay cosas en mi vida que solamente vienen a través de lo que Dios hace en la vida de personas a mi alrededor, de gente que Dios ha puesto alrededor de mi vida. Porque yo no soy autosuficiente, yo no lo puedo alcanzar y tener todo por mí mismo. Yo necesito de otras personas. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender. En la Biblia, en el cuerpo de Jesús, la iglesia, se nos muestran estas relaciones de interdependencia. Usted tiene algo que yo necesito, pero yo tengo algo que usted necesita. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. Y esta es la forma en la que se vive esta relación saludable, cuando vivimos y nos ministramos y nos amamos unos a otros, porque de eso se trata, de expresar ese amor de Dios a otras personas. Cuando yo expreso el amor de Dios a otras personas, empiezo a llenar las necesidades de ellos. Y cuando otros expresan el amor de Dios hacia mí, empiezan a llenar mis necesidades. Si escucho a alguien, estoy llenando su necesidad de atención.
Si estoy afirmando a una persona, si le digo, hey, qué bien lo que estás haciendo, qué chido los proyectos que estás emprendiendo, hey, me encantan las cosas que estás haciendo, o lo que dijiste, o cómo estás dirigiéndote en esta área, te he visto crecer mucho. Cuando estoy afirmando a una persona, estoy llenando su necesidad de tener significado en la vida. Y cuando protejo a alguien, le estoy llenando su necesidad de seguridad. Cuando una persona encuentra protección en la casa de Dios, llena esa necesidad que tiene de sentirse seguro, segura. Cuando los protegemos al traer para dar es amar y poder proveer a familias que están tal vez sin trabajo en este momento. Cuando los protegemos de personas que tal vez los están juzgando o los están señalando o están en otras situaciones muy difíciles, empezamos por ese amor expresado a llenar las necesidades que cada uno tiene. Porque de eso se trata esta vida de iglesia. Y ahí es donde nosotros somos transformados. Ahí es donde somos transformados de maneras que no nos imaginamos. Porque empezamos a servir a otros y a cultivar una relación con otras personas que nos hacen, seamos honestos, mientras más servimos a otros y mientras más profundamente nos relacionamos con otros, nos hacemos menos arrogantes, menos posesivos, menos envidiosos, menos resentidos, menos codiciosos. Porque la alternativa, ¿cuál es? La alternativa es agarrarme de mis resentimientos y decir, no, yo me voy de aquí y voy a construir mi propia casa. Yo aquí hago mi propia iglesia. Yo aquí, Dios y yo somos iglesia. No necesito a nada ni a nadie más. Y nos volvemos como esas personas que viven en ese infierno de C.S. Lewis. Decimos, no, yo tengo todo lo necesario, no necesito a nadie más. Ya los otros me generan muchos problemas, pero cuando empiezo a relacionarme con otros, empiezo a aprender cómo manejar mis resentimientos. Empiezo a aprender cómo manejar mis envidias. Empiezo a aprender cómo manejar esas áreas oscuras de mi vida, de mi corazón, y empiezo a ser transformado como Dios quiere que yo lo sea. Entonces amo a otros y soy amado por otros. Perdono a otros, pero también soy perdonado por otros. Empodero a otros, pero también ellos me empoderan a mí. Conozco a otros, pero ellos también empiezan a conocer mi vida cada vez más profundamente. Lo que a nosotros se nos olvida a veces es que este pasaje dice que cada miembro está unido a los demás. Estamos conectados a los demás. Y este es un tiempo en el cual la conexión es todo un reto, ¿verdad? Este es un momento en el cual la conexión es difícil. Este es un momento en el cual conectarnos con otras personas, lo estamos encontrando duro porque no podemos, ¿verdad? Estamos encerrados en burbujas, no podemos romperlas, no podemos pasar el tiempo que antes pasábamos, invertir en las actividades que antes invertíamos para estar con otras personas. Así que la conexión se vuelve un reto. Pero precisamente por eso siento que es tan importante hablar de este tema en este momento. Porque no podemos ser transformados conforme a lo que Dios quiere hacerlo mientras nos estemos aislando. No te estoy diciendo que rompa sus burbujas, no le estoy diciendo que haga cosas que pongan en peligro su salud, ni nada, por supuesto que no. Pero creo que es un momento en el cual hay que encontrar y ser mucho más intencionales en encontrar maneras de conectarnos con otras personas, en encontrar maneras de cultivar más profundamente relaciones con otras personas, en encontrar esas maneras en las cuales podemos de alguna forma establecer estos vínculos tan importantes que nutren nuestra vida, que transforman nuestro corazón. Porque el gran peligro que estamos pasando en este momento es acostumbrarnos a vivir nuestra fe aislados. El gran peligro que estamos viviendo en este momento es encerrarnos
en ese infierno en vida, en esa ciudad gris. Y creer que eso es tener una fe saludable. Y creer que eso es tener una espiritualidad saludable. Dios y yo solos contra todo el mundo, no. En nuestra iglesia tenemos discipulados, tenemos grupos en Zoom, no en casas, en Zoom, en este momento, en el cual establecemos esas relaciones profundas, en el cual nos conocemos unos a otros, nos instruimos unos a otros, oramos unos por otros, nos ayudamos, nos enseñamos unos a otros. Son momentos en los cuales no es en sí una enseñanza, sino una conversación. Nuestros discipulados se tratan de conversar de lo que hemos aprendido los domingos, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y este es un momento en el cual, si usted no ha estado conectado en un discipulado, debería correr a conectarse en uno, porque estamos corriendo el peligro de vivir nuestra espiritualidad aislados de otras personas. Si hay un momento para correr, para ser parte de un discipulado, es este, porque usted puede venderse la mentira todo lo que usted quiera, no va a ser transformado de la manera en la que Dios quiere transformarle, mientras viva su vida espiritual aislado de otras personas. Esa es la realidad. Esa es la realidad que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos consejerías. Nuestros pastores en este mismo momento están ahí en los chats. Usted les puede escribir directamente. Usted puede escribirnos a info@iglesiaelcentro y inmediatamente nosotros vamos a estar poniéndonos de acuerdo y poder conversar con usted, porque es muy importante para nosotros el poder aconsejarle y ayudarle en este momento que usted pueda estar pasando. Tenemos relaciones de amistad que cultivamos con otras personas. Tenemos que buscar formas de ayudarnos y de darnos soporte unos a otros. Puede ser que necesites llamar a otra persona, puede ser que necesites mandarle un mensajito de WhatsApp, pero este es un momento en el cual tenemos que cultivar todavía más fuerte nuestras relaciones con otros. A pesar de que no nos podemos reunir en la misma sala, no nos podemos reunir frente a frente tal vez. Pero este es un momento en el cual no podemos darnos el lujo de aislarnos, de dejarnos ser aislados, porque nuestra alma se va a secar cada vez más, porque nuestra vida va a sufrir ese precio tan grande, porque eso va a ser como un infierno en vida, porque esa no es la vida en abundancia que Cristo nos prometió. La vida en abundancia que Cristo nos prometió fue junto con otras personas, fue junto con esas personas que Él llama su iglesia. Y que en un momento como este tenemos que aferrarnos y agarrarnos y buscar maneras de poder cultivar esa relación de verdad, de maneras significativas, de formas que nos siembren en esas relaciones, porque esas relaciones son las que nos transforman. Dios nos transforma a través de nuestra relación con la iglesia. Que en el nombre de Jesús, toda mentira que el enemigo nos vendió de que nuestra fe se trata de lo que hagamos nosotros solos, por nuestro lado, es hora de que eso sea transformado, porque somos parte de un cuerpo. Y la única forma de que el cuerpo se ayude, se sustente, es estando conectado. Un estómago que está por acá no puede sustentar a un brazo que está a 10 metros. Tienen que estar conectados. Tienen que estar conectados. Y en un momento en el cual es un tiempo en el que necesitamos el distanciamiento social por salud, por supuesto. Eso no implica un distanciamiento espiritual. Eso no implica un distanciamiento a nivel de amistad. Eso no implica un distanciamiento en otras áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, solo porque físicamente no podamos estar. Es momento de cultivar relaciones de muchas maneras más, que verdaderamente podamos ser transformados como Dios quiere que seamos transformados, que Dios de verdad trabaje lo que solo Él puede hacer, que podamos crecer conforme a lo que Dios tiene para nosotros, que de verdad podamos ser gente que
en su relación con otros aprende a soltar envidias, rencores, que no somos de los que simplemente dicen yo voy y construyo lo mío por mi propio lado y punto, sino que somos de los que dicen estamos aquí para amarnos, y amarnos implica ayudarnos cuando lo necesitamos. Amarnos implica aprender a resolver esta diferencia. Amarnos implica conversar las cosas. Amarnos implica estar juntos en buenos momentos y en momentos difíciles y duros. Amarnos implica cultivar esta relación que Dios nos ha dado, porque Él nos ha sembrado en la misma iglesia, porque Él nos ha hecho parte de la misma comunidad. Porque ahí Pablo le está hablando muy específicamente a una iglesia local, a pesar de que obviamente esto se aplica para la iglesia en general. Está hablando a una iglesia local, a una iglesia específica, en una ciudad, en un lugar muy específico. Él les está diciendo vivan unidos, sean un cuerpo, vivan los unos con los otros. Señor, en el nombre de Jesús, transforma nuestra vida. Ayúdanos a ser transformados y a no cortar aquellas cosas que tú mismo has diseñado para que seamos transformados. A no aislarnos, porque este mundo nos tienda a aislarnos. Este mundo nos tienta a buscar las cosas por nosotros mismos, a decir yo lo hago solo, yo lo hago por mi lado. Pero esa no es la forma en la que Cristo nos enseñó. Esa no es la manera en la que Cristo nos modeló. Esa no es la manera en la que Jesús nos dijo que debíamos vivir nuestra fe. Señor, trabaja en nosotros, obra en nosotros, haz lo que solo tú puedes hacer. Enséñanos a amar a otros, no solo amarte a ti. Enséñanos a amar a otros. Transfórmanos mientras amamos a otros. Cambia nuestra vida mientras amamos a otros. Señor, haz tu voluntad en nosotros mientras amamos a otras personas. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a transformar eso en nuestras vidas.